Omar Restrepo. En las cárceles de Colombia se violan los derechos humanos en su integralidad. Todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los reconocidos por los organismos multilaterales, los incorporados en la Carta Política de los Estados y que se conocen como derechos fundamentales, son violentados en los centros penitenciarios. A los privados de la libertad se les vulneran su dignidad, el derecho a la vida y su integridad personal, pues muchos mueren de forma violenta en las cárceles del país. El derecho a la familia, al ser apartados de su núcleo familiar, también es vulnerado. El derecho a la salud, al trabajo, a la educación, al agua, el derecho al aire, a la ventilación, a la recreación, al debido proceso y al buen trato también son violentados. Por todo lo anterior es que la Corte Constitucional ha sentenciado que en las cárceles de Colombia existe un estado de cosas inconstitucional. Al no garantizarse los derechos humanos elementales a la población carcelaria. La mayoría de las personas recluidas lo están por delitos de pobreza, es decir, a las comunidades étnicas, a las comunidades LGTBIQ+, ya que en estos centros se expresan con mayor fuerza los efectos de una sociedad patriarcal, excluyente y discriminativa, y las políticas carcelarias no están diseñadas en el marco de una política con enfoque diferencial que ejecute acciones afirmativas. El presente curso de Derechos Humanos nos permitió entender que los derechos humanos van mucho más allá del maltrato físico y que si bien es cierto que hay teorías que reconocen los derechos humanos como algo inherente a las personas desde su nacimiento y por su condición de pertenecer a la especie humana, la historia nos ha demostrado que aunque los derechos humanos sean inherentes a las personas por el hecho de pertenecer a la especie humana y ésta se diferencia de los otros seres vivientes y por tener la facultad de razonar, se han venido logrando y conquistando en la medida en que las sociedades han luchado por ellos. De ahí que los mismos tengan como antecedente en su proceso histórico la Carta Magna de 2015, la petición de derechos que estableció derechos de 1628, la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en 1789, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, además de las luchas que han venido protagonizando mujeres y demás comunidades excluidas que se han venido librando por ser y que se han venido librando porque se les incluyan en el universo de los derechos humanos. Los derechos humanos, aunque tienen unas características de universalidad por ser irrenunciables, inalienables, interdependientes, indivisibles, progresivos y todo un proceso histórico en su reconocimiento en el ordenamiento jurídico de organismos multilaterales y los Estados-nación, siguen siendo violados y desconocidos en muchas regiones del mundo. La vida digna y el mismo derecho a la vida sigue siendo irrealizable, pues no se garantizan los mínimos vitales de los derechos humanos que posibiliten la dignidad humana.